Bien, estamos de nuevo con ustedes en su programa de Compartiendo el Evangelio. O también hemos hablado de que es una mesa redonda del Evangelio, ¿verdad? Qué bueno que están con nosotros y que hagan una idea de que venimos de atrás de capítulos, ¿verdad?, anteriores, a donde hemos ido presentando, porque no podemos tener todo el tiempo, cuál es el valor del Evangelio y cuál es la posición que tenemos nosotros ante Dios y cuál es la que Dios desde luego nos ofrece a nosotros y desde luego cuál es la posición de Dios. ¿Cómo la ves? Sí, la posición es la que millones de cristianos durante siglos no han sabido cuál es. Realmente lo que han predicado en la mayoría de los casos es religión, es denominación, es doctrina, pero la posición está vinculada con el misterio del Evangelio, porque Pablo dice que el Evangelio es un misterio, Sí. que a él se le reveló. Sí. Entonces dice, y yo ahora te lo escribo en breve y lo vas a poder entender. O sea, si uno no estudia a Pablo en el contexto del Evangelio, no va a entender el misterio. Así es. Y como es un misterio que ya está revelado, estudiando a Pablo vamos a entender en el contexto correcto lo que significa posición. Así es. Posición. Porque si te das cuenta, Dios de diferentes posiciones. Hemos hablado de que Dios, tenemos una posición por la caída. Ya hemos estudiado, ¿verdad?, en Génesis 2 y 3, cómo estuvo la caída. Ahí es general, ¿verdad? Allí estamos en una posición por lo que pasó con Adán, que es lo que la Biblia dice que es el pecado de Adán, así se le denomina en forma genérica. Después viene la historia del aprendizaje, porque Dios dice que vamos a aprender con sudor de nuestra frente, con el dolor del parto, en cierta manera, y nos iba a llevar a una instrucción. Y era una instrucción nada menos que tenía que ver con su gracia, es decir, aprender por qué deberíamos estar sujetos al árbol de la vida en lugar a la ciencia del conocimiento del bien y el mal ejercido por el hombre mismo. Entonces pone una barrera. Entonces él nos da una idea inclusive de cuándo se iba a quitar esa barrera, ¿verdad? Y él dice que cuando él lo solucionara, viniera la solución. Entonces hemos estado hablando de que Dios presenta las situaciones y presenta las barreras y presenta las condiciones del hombre. Pero llega un momento en que coge a un grupo determinado e inclusive le pone una ley. Y esa ley la dio para que se diera cuenta cuán grande fuera el pecado. Pero ¿qué hicieron con esa ley? Es más, la convirtieron en un ídolo, es decir, en su justificación. Entonces Dios de todas maneras trata de decirles que hizo un pacto con ellos y les da una serie de bendiciones, pero les dice que es condicional, si cumple. Eso es el libro del Éxodo. Pero luego comienza a anunciar un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Quiere decir que entonces, una de las cosas por las que tú has especificado y en el anterior dijiste, que está en el conocimiento, pero el conocimiento como que Dios abre un abanico. Uno es, realmente hemos reconocido, hemos traído a la memoria lo que pasó con Adán y por la cual trajo la condenación al mundo. Hemos reconocido que los que pertenecieron al pueblo de Israel, el cual muchos lo tienen como si fuera una base, Dios dio ciertas situaciones y hizo pactos con ellos, y que no cumplieron, por cierto, y que entonces les dice, yo quiero renovar ese nuevo pacto. ¿A quién? Un nuevo pacto con el pueblo de Israel, así dice, ¿verdad? Pero, por otro lado, existe otro grupo, los cuales no tenían pactos. Dice Efesios capítulo 2, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones, ya lo vimos. Pero, ¿a quiénes está hablando? Como los demás éramos por objeto naturaleza, éramos objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Y lo va a desarrollar. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, la fe no procede de ustedes, sino que la fe es un regalo de Dios, porque no es por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano,
a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recuerden ustedes, ahora, ahí nos vamos a dar cuenta a quién se les está hablando, ¿verdad? Recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes, ¿a quiénes? A los gentiles, ¿verdad? Que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Jesucristo es nuestra paz, porque de los dos pueblos hizo uno. Entonces quiere decir que debemos de enfocarnos en varias formas. Uno, en un pacto, en una situación universal, porque dice que por un pecado todos, es el pecado de Adán. Luego, un punto específico del cual se habla mucho, porque está todo el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero que como no cumplieron, entonces les ofrece un nuevo pacto al pueblo de Israel. Pero por otro lado hay otro, y les ofrece el pacto, y lo sitúa en un pacto mesiánico. Ahora, pero venido el cumplimiento del tiempo, había otro grupo, que no podemos desdeñarlo, que también tenemos que tomarlo en cuenta para poder ver lo que tú quieres desarrollar, por qué podemos tener la posición, y quiénes son, y en qué forma podemos entender la posición que tenemos. Porque también existe este otro grupo. ¿Cuál es la posición? Y aquí está, por eso a veces se confunde, o lo confunden las denominaciones, las creencias, porque no quieren ver que Dios, hay una situación universal, hay una situación con el pueblo de Israel, y hay una situación con los gentiles, o con todas las demás naciones, los cuales, dice, estaban ajenos a los pactos. Es más, estaban por la ley condenados en ese pacto. Y dice, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Entonces quiere decir que, como tú dices, tenemos que darnos cuenta del gozo que nos pueden producir las buenas nuevas, pero ¿crees tú que sea en diferentes formas en las que podemos ver? En cuanto a lo que pasó con Adán, en cuanto a lo que pasó con el pacto con el pueblo de Israel, que también son pueblo, y por otro lado, con lo que son los gentiles, que somos nosotros. Yo creo que si lo vamos a extractar, para poder ver el cuadro después desmenuzado, pero extractado, ya vimos lo que pasó con Adán y Eva, y ya vimos que el pecado entró, y ya vimos que Caín mató a Abel, y ya vimos que se fueron a llenar la tierra, y se llenó de violencia, y vino el diluvio, y ahí murieron todos, menos Noé, su esposa, sus tres hijos, y las esposas de sus hijos. Pero uno de esos hijos se llamaba Sem, y de Sem en el futuro nació Abraham. Y cuando Abraham nació, él vivía en un lugar allá en Mesopotamia, donde el área esa donde está ahora Irak, por ahí, en Ur de los Caldeos. Y el papá de él era un idólatra. Pero Dios vio que Abraham era el que él quería para hacer la obra que la tenía preparada en oculto. Y lo llamó y salió, al papá, sin saber a dónde iba. Y dice, tú vas a ser padre de naciones, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la Biblia menciona después que él viene siendo como el padre de la fe, ¿ok? Y menciona que de él nació Isaac, de Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron las 12 tribus, y de la tribu de Judá nació Jesús. O sea, que venía todo de Abraham. Sí. Y entonces, como las 12 tribus constituyeron un pueblo, y dentro de ese pueblo estaba el pueblo de la tribu de Judá, y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Entonces vemos en ese cuadro extractado que el plan estaba allá desde el principio, ¿verdad? Pero en Abraham comenzó a producirse, y llama a ese pueblo, pero mira cómo llama al pueblo, no porque era más bonito, ni porque era el mejor, sino por los malos que habían alrededor de ellos. Así dice, Sí. mira, no es porque ustedes, no, los malos que están. Y ahora yo voy a hacer con ustedes un experimento aquí. Y lo llevó al Sinaí, les dio una ley escrita en piedra. Y después lo dijo, nosotros lo haremos. Y a los poquitos días ahí estaban haciendo un becerro de oro. En lugar de haber cumplido con lo que dijo, los voy a llevar para que se den cuenta que la ley no únicamente magnifica el pecado, para que entonces vengan a mí, ¿verdad? Pero por eso es que los gentiles, Dios no los tenía metido ahí, No. porque Dios estaba haciendo con el pueblo hebreo, decimos hebreo, porque decían que Abraham era un hebreo, ¿no? No. Era gentil. Eso significa, hebreo significa cruzar de un lado a otro, Sí, un río. todavía no había eso. Exactamente. Entonces,
Entonces vemos como ese pueblo se desarrolla. En Egipto, 400 y pico de años allí, en una esclavitud terrible. Y Dios lo liberta de la esclavitud. Como comenzando en la enseñanza, ¿no? Por él lo libertó. Y cuando lo liberta, entonces le da la ley. Quiere decir que una persona libre sí la puede ejecutar en el sentido de la libertad. Pero ellos quisieron ejecutarla con el sentido de su propia justicia. Exactamente. Y fallaron. Y la fueron haciendo cada vez más difícil, y más leyes. Y los gentiles a un ladito. Y cuando llegó a Jesucristo, entonces llamó a Pablo, que ese sí era hebreo de hebreo, fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, ya tú sabes, como era una persona que nadie podía, y dijo, no, para mí, y eso ya no, y Pablo lo llama, y cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles, va a Jerusalén, y los dirigentes dijeron, mira, Pedro se va con el evangelio de la circuncisión, y tú te vas con el evangelio de la incircuncisión. Ahora tú vas a entrar con los gentiles. Los que habíamos estado destituidos, que no estábamos circuncisos en la carne con el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Te imaginas lo que Dios está haciendo ahora? Hace una circuncisión en el corazón, la nueva criatura, la obra de Dios. Y ahí vamos a desarrollarlo. Sí, lo que pasa es que por eso Pablo lo trata de separar, ¿verdad? O de ubicar. Porque si nos fuéramos al pacto con Abraham o con el de Adán, entrarían todos. Pero resulta que tendríamos que irnos a Efesios capítulo 1 al predecreto, que yo siento que mismo Dios y mismo Pablo sabían que era algo difícil de entender. Pero entonces lo separa un poquito. A ustedes judíos les digo, ese es el formato que ustedes conocen. Ahora, a ustedes gentiles que estaban así, sin Dios, sin pueblo, sin ley, se los voy a explicar bajo. Por eso es que pienso que Pablo habla de un misterio, porque en el capítulo 3, ahí dice entonces la razón, que para que se complete, el misterio que me fue revelado, y ahora yo lo pongo en claro, es que tenía que venir la ampliación a los gentiles para que se completara el pacto. ¿Cuál pacto? El que tú dijiste, el pacto con Abraham. Pero el pacto con Abraham apunta a todas las naciones. Exactamente. Y que apunta inclusive desde el pacto con Adán, en Génesis, ¿verdad? ¿De qué? De que él iba a proveer, no por la justicia propia de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, sino que los iba a regresar al árbol de la vida. Por eso es que, pues, como tú dices, muchos no lo entienden, porque Cristo cuando viene, él empieza a decir, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy, como quien dice, el árbol de la vida. Pero ustedes no quieren venir a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no querían ir con él? Porque yo vengo a regresar a un mundo de gracia, a un mundo, como tanto lo predicamos pero no lo creemos, a un mundo mesiánico, que es a donde la misericordia de Dios es la pauta, el amor de Dios es la pauta, más no la ley. Pero ellos habían jurado ¿sobre qué? Sobre la ley. Y siguieron jurando sobre la ley. Y ahorita los judíos tienen Mesías, han aceptado la época mesiánica, que se les dijo. Pero es como vamos a seguir estudiando, ¿no? Que eso lo hizo Dios los endureció para que entrara la plenitud a nosotros. Así dice. Pero no por eso no están excluidos. No están excluidos. Porque pecadores son todos. Así y si mismo. pecadores también somos nosotros, también ellos, y tenía gracia para ambos. Pero en cierta manera, en la manera en que dilucidamos esas posturas, esa es la manera en que podemos entender mejor en la manera en que fue puesto el Evangelio. ¿Por qué? Porque se emplearon diferentes métodos para dar a conocer el mismo Evangelio de gracia. Pero a los suyos se los quiso dar de una manera, pero dice Juan no lo conocía, no quisieron entrar. Y hasta ahorita a la fecha no quieren entrar. Es como hemos dicho antes, el pueblo judío que tiene que ver con la raíz, tiene que ver con el principio abránico, con Isaac, con Jacob y las 12 tribus. Ellos se han mantenido a través de los siglos, a pesar de las persecuciones, a pesar de la destrucción que quisieron hacerle y acabarlos, han existido, no han desaparecido. Pero por sus creencias, por sus enseñanzas, no llegan a más de 20 millones en el mundo. Así es. Sin embargo, después que Cristo hizo su obra y envió a los discípulos, la obra que hicieron hasta hoy, yo creo que tiene casi 1.500 o casi 2.000 millones de cristianos en el mundo. Sí. Ahora, ¿tú cómo interpretarías lo que hablamos la vez pasada acerca de la oveja perdida? ¿Quién es la oveja perdida que trajo? ¿A quién se refiere el hijo pródigo?
de la tercera parábola de Mateo 15. Y otros estaban hablando de que no iban a aceptar que él perdonara a todos. O sea, el pacto universal, el pacto con los gentiles, al pacto que Pablo habla como un misterio aquí. Mira, yo te quiero añadir unas interpretaciones, ¿no? No lo quiero decir como sistemáticamente, sino aplicándolo a la Biblia. Deja en el redil las 99 y se va a buscar la perdida. La perdida. Como diciendo, toda la creación de Dios que no está perdida, ¿verdad? Que ahí están los ángeles que han sido fieles siempre. Él viene a un mundo que él creó, que se apartó, y esa es la oveja perdida. No es ninguna iglesia, no es ninguna es todo el mundo entero, sí, todas las ovejas que hay en la tierra. Sí, pero acuérdate que cuando él está hablando, ahí dice que tenía unos oyentes y que eran los religiosos de su tiempo. Entonces quiere decir que le estaba dando a ellos una enseñanza. Por ejemplo, ¿cuál iba a ser el arrepentido? El arrepentido no iba a ser aquel que cumpliera con la ley, sino aquel trajera. Y posible, también te acuerdas que dijimos, cumple con lo de Mateo 19. Dice, yo vengo a buscar, yo vine a buscar y salvar al que había perdido. Y en la parábola de la oveja, en Lucas, capítulo 15, dice, fui, la buscó y la trajo, hijo. Y ahora, esos son los arrepentidos, ese es el arrepentido, al que yo traiga, al que yo busque y traiga, porque dice, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces dice, ¿qué les enseñó ahí? Eso es lo que yo pienso, que es lo que a veces nos nubla un poquito, que haya ese gozo del que tú hablas, el gozo de que sean buenas nuevas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos revolver o queremos no identificar en qué forma lo dio Dios. Porque lógicamente había un pueblo que estaba fuera de las leyes, fuera de los pactos, fuera del pueblo, y otro que estaba, pero que no quería. Entonces, ahora, a los suyos vino, los suyos no lo conocieron. ¿A qué se refiere a los suyos? Pues porque dice que él era judío, y cuando él predicó en el pueblo judío, Jesús. Después dijo que iba a pasar a los gentiles, entonces nombró a Pablo. Entonces se cumple lo que dice el capítulo 3 del libro de Efesios. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, los gentiles. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya lo escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo otra vez el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, ¿qué se les reveló? Que los gentiles son, junto con el Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Está muy completo. Es decir, por eso es que nosotros tratamos de darles a nuestros oyentes, ubíquense en las posiciones para que vean el gozo que podemos tener, tanto nosotros los gentiles como los que estén, que puedan venir, dijéramos, de los que tuvieron ley, de los que tuvieron normas. Claro, pero él trajo a ser un solo pueblo, y que allí es a donde viene a completarse el Evangelio. Cuando dice, cuando todos estos ya sean puestos, aún los gentiles, dice que no tenían, ni eran pueblo, ni tenían pactos. Entonces, quiere decir que la posición, lo que tú dices hace rato, entonces que sí que apunta al pacto con Abraham. Claro, ¿verdad? Sí, y además tenemos que considerar que Lutero en el año 1517 escribió las 95 tesis y la puso en la puerta de su iglesia, y ahí empezó un movimiento de reforma mundial. Y ese movimiento se extendió, pero es que como hubo un estancamiento, en el sentido de que hubo una proliferación de denominaciones que surgieron después del siglo XVI. Sí. Y cada uno pues se atrinchera en sus creencias. Y me luce como que lo que estamos nosotros haciendo es como uniéndonos a todo aquel que está en el movimiento de como la última gran reforma que Dios está haciendo. Y una reforma es cambio de idea, de prácticas, de teoría. Una reforma trae
el nuevo concepto. Pero traer de nuevo a la luz. Exactamente. Pero la luz admirable. Correcto, correcto. Entonces, nosotros no somos los únicos ni los exclusivistas. Estamos compartiendo a través de la media, en nuestros libros, por Facebook, por YouTube, por televisión, como estás ahí, por radio, las estaciones que tenemos por internet, y estamos difundiendo, porque hemos sido llamados a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Así es. Y hablando de los pactos, es lo que mucha gente confunde, porque mezcla el antiguo con el nuevo y el nuevo con el antiguo. Igual con el pacto de gracia. Imagínate, si el antiguo pacto se aplica más al pueblo israelita que a los... Porque dice que el sábado cuando lo puso dice, una señal entre Israel y yo, perpetuamente. No dice gentiles, no dice gentiles. No, están excluidos los gentiles. Sí, dice, y con Abraham el pacto que estoy haciendo es la circuncisión. Todo el que te nazca aquí tiene que circuncidarse. Y todos sus descendientes... Porque esos conforman el pueblo de Israel. Por eso que los hebreos circuncidan los niños. Exactamente. Los gentiles casi como una nunca... identificación, y guardan el sábado como una identificación. Exactamente. Porque fíjate, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo de Dios que me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, o sea, todas las naciones, las incalculables ¿qué? Riquezas de Cristo, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. ¿A cuál? ¿A qué momento? ¿Cuál es el punto? Al misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. En fin, el fin de todo es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que entonces les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Y hay otro punto, pero es tremendo. Nos clarifica exactamente su posición. Por eso, mira, cuando tú estudias Antiguo Pacto, era para el pueblo hebreo. Cuando tú estudias a los gentiles, es la gracia la que los lleva. Entonces, por eso Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios. O sea, que las noticias del Evangelio son gozo, es poder. Es poder de Dios. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, el Evangelio es poder de Dios. Es el que puede cambiar corazones. Así es. Porque la tabla de piedra, donde se escribieron los mandamientos, dice Pablo que obra tres cosas: ira, condenación y muerte. Porque mataban el que desobedecía. Exactamente. Pero ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, que también nos dice, también los judíos forman parte de los pecadores. Y también yo vengo a morir por ellos. Entonces dice, no, espérense, no los separen de tal manera que los excluyan. Claro, ellos se pueden excluir, pero no los excluyó Cristo. Correcto. Por eso dice que se arrodilló delante del Padre, de quien recibe el nombre toda la familia en el cielo y la tierra, y les pidió y nos pide que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, entonces nos fortalezca a nosotros en lo íntimo en nuestro ser, para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en amor, podamos comprender junto, ¿con quién? Con todos los santos, ahí están incluidos los judíos, junto con todos los santos, cuán ancho y largo y profundo es el amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué no podemos tener la plenitud de Dios? ¿Por qué nos apartamos de eso? Porque nosotros mismos nos separamos. Y no nos vamos que el eterno amor de Dios está en todos los pecadores, en todo su pueblo, incluso aquellos que no aceptaron al Mesías. Entonces, si nosotros comprendemos cuán ancho y profundo ese es el perdón de Dios, ese es el evangelio completo, dice Pablo, que estaba velado porque ahora se dado a conocer, entonces podemos ser llenos de la plenitud. Es como dijiste en el segmento anterior, que hay muchos cristianos que no conocen a Cristo, aunque lo oyen, hasta oyen como lo predican, pero no lo conocen. Y precisamente cuando uno estudia
lo que significa la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios. Eres lleno de la plenitud de Dios. Porque hay que ver ahora en el contexto de lo que hizo Cristo en la cruz y el resultado que significa la nueva criatura. ¿Qué cosa es la nueva criatura? Eso vamos a estudiarlo en la próxima. ¿Cómo se manifiesta la nueva criatura? ¿En qué forma uno la alimenta, la hace crecer, la hace llenarla de conocimiento? ¿En qué forma? Muy bien. Y eso vamos a verlo. Vamos a verlo la próxima vez. Los invitamos. Vamos a ver acerca de la levadura. Vamos a hablar del conocimiento. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con lo que tú estableciste ahorita. Pero poder entender el amor que sobrepasa el conocimiento. Pero vamos a ver un problema. Vamos a decirles quiénes son los asesinos más grandes del mundo. ¿Te parece bien? Okay. Y les vamos a situar quiénes son aquellos que matan a 7,000 millones de personas a cada momento. Así es que hay gozo en el Evangelio, hay gozo de poder compartir las bendiciones de Dios y sobre todo conocer tener la plenitud de Dios. Así es que los invitamos a esa plenitud, conociendo junto con nosotros, únanse a nosotros, para que podamos entender cosas de lo alto, la anchura, la profundidad de ese amor que sobrepasa todo conocimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, quédate con nuestros oyentes, quédate con nosotros, ayúdanos, Señor, a poder estudiar y poder saber de ti qué tan grande es ese amor, quién eres tú, quién es Cristo entre nosotros y cuál es el papel que nos toca jugar, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.